Bienvenidos amigos a Platicandito con Héctor Mairena. Estamos aquí como todos los viernes para conversar con ustedes sobre los distintos temas que interesan a los nicaragüenses. El día de hoy estaremos conversando con Julio Sevilla, analista y comentarista de la cadena CNN y de Platicandito. Bienvenido Julio a nuestro programa una vez más. Un placer, Héctor. Julio, se ha iniciado el proceso de primarias entre los demócratas. El martes pasado se alzó con la victoria en New Hampshire Bernie Sanders y antes lo hizo en Iowa Peter Buttigieg. ¿Son sorpresivas las victorias de Buttigieg en Iowa y de Bernie Sanders en New Hampshire? ¿Y qué significan estas victorias? Yo pienso de que sí, y era predecible. Bueno, en el caso de Iowa, vale la pena mencionar que no son primarias tradicionales, son asambleas, llamados caucus, y lo que pasa aquí es de que llega uno a votar a su centro de votación, pero no le toca votar, el voto ni siquiera es en secreto, sino que están los diferentes candidatos organizados con su propio espacio y uno se alinea con un candidato públicamente. Luego se da una primera votación. Las personas pueden hacer su posición y si un candidato no alcanza el 15% es considerado no viable y en ese momento se desbandan sus votantes y pueden ir hacia otro votante. Entonces se da una segunda votación y además de eso el resultado se determina en base a delegados que son relativamente proporcionales al número de votos, pero favorece a las zonas rurales y esto es porque esta asignación de delegados está un poco desactualizada. Las zonas rurales se han ido despoblando, las ciudades se han ido poblando, así que sí. Hace 20 años, Iowa, una ciudad rural, era el 10% de la población, tiene el 10% de los delegados, hoy en día el 5%, pues más o menos mantiene ese 10%. Una ciudad puede ser hoy el 20%, antes era el 10%, pues se le guarda más o menos ese 10%. Entonces, a través de esas votaciones, a Bernie Sanders le fue mejor que a Pete Buttigieg. Él gana la primera ronda apretadamente, gana esa segunda ronda de alineamiento, pero Pete se le acerca. Y cuando se da la cuestión de los delegados, pues Pete se le va arriba un poco, ya que su voto es menos urbano que el de Bernie Sanders, que ya sabemos es más diverso, aunque Iowa no es un estado muy diverso, que es otro punto importante que vamos a hablar, igual que New Hampshire, y además de eso es más joven. Entonces, que se puede decir que el voto popular en sí, Bernie Sanders obtuvo más votación en ambos estados. New Hampshire sí es una primaria tradicional, bueno, uno va a votar y se da resultado en base al número de votos y Bernie Sanders una vez ganó. A mí me parece que para él es una victoria pírrica o agridulce y te voy a decir que es porque su margen de votación es muy pequeño. Recordemos que él fue el candidato también en el 2016 contra Hillary Clinton. Es cierto, solo habían 3 candidatos serios, solamente 2 tuvieron impacto, él y Hillary Clinton. Él obtuvo cerca de la mitad de la votación. En ambas elecciones sacó casi el 50% en Iowa en el 2016. Incluso él empató prácticamente con Clinton, perdió solo por 0.2%. En New Hampshire gana por 22 puntos y estamos viendo que en esta ocasión su margen de votación anda por el 25% nada más. Así que está bajando, sacando la mitad de los votos que sacó en el 2016. Claro, tenemos 20 candidatos, ¿no? Bueno, hoy en día ya ha reducido, ya salió 3 personas ya de Val Patrick, Andrew Yang y también Michael Bennet. Bueno, hay más candidatos, pues se diluye el voto, pero tomemos en cuenta que Bernie Sanders pues era el más establecido de los candidatos anteriores, aparte de Biden, ¿no? Que se lanzó también en el 2008 y fue vicepresidente de Obama, pero Sanders es diferente a los demás, es un candidato diferente porque se alinea más hacia la izquierda, ¿no? Incluso Elizabeth Warren, que es vista como la otra candidata relativamente de izquierda, tiene un voto más diverso que yo digo que si se cae se va a diluir ese voto porque tiene mujeres suburbanas, tiene personas sumamente educadas y una profesora de Harvard muy exitosa y tiene algún voto de izquierda que ya se ha ido con Sanders. Así que Sanders debe estar poco preocupado. Sí, claro que ganó y lanzó los globos, ¿no? Y dijo que ganó. Y sí ganó, y yo diría que se puede decir que ganó ambas primarias, pero su voto es muy bajo. Y yo creo que lo que va a pasar cuando los demócratas están interesados en ganarle a Donald Trump, es de que a medida que salgan varias personas de la contienda, el voto moderado va a ir identificando quién es el candidato que puede ganarle a Trump y que ellos se pueden alinear alrededor de este para ganarle a Bernie Sanders, porque creo que más allá de que a la gente no le simpatice Bernie Sanders, lo consideran un poco más de izquierda que lo que es el partido tradicionalmente, pero también lo ven como una persona que difícilmente le puede ganar a Donald Trump. Muchos expertos difieren en esto, dicen de que los chances de Bernie Sanders son similares a los de otros, lo único es que tendría una coalición diferente. Él jalaría
presuntamente gente que no vota generalmente, muchos jóvenes, incluso algunas personas que votaron por Trump por su agenda populista en contra del capitalismo, del libre comercio, que supuestamente Trump hizo campaña en eso, pero perdería votos de algunos republicanos desencantados con la figura de Donald Trump, personas moderadas, independientes, gente en los suburbios. Así que tendría una coalición diferente. Esto se hace aún más complejo con la situación de los votos electorales, que no gana el que tiene más votos en el país, sino el que gane más votos electorales según los estados. Pero yo diría que la preocupación está ahí acerca de Bernie Sanders, aunque no necesariamente es un candidato menos competitivo contra Donald Trump. Así que sí, es bueno que ganó, pero debería estar preocupado de que el voto moderado se va a ir alineando a medida que salgan otros, y no, me parece que no hay mucho apetito por Bernie Sanders dentro de la estructura demócrata. Julio, ¿qué tanto ha estado presente el tema de Latinoamérica y particularmente de Nicaragua en los discursos de los precandidatos demócratas? Me gustaría decir que sí, pero la respuesta es un contundente no. Bueno, como podemos saber mucho, a Estados Unidos se preocupa más por otras partes del mundo. Hay mucha preocupación por el Medio Oriente, ¿no? Por la falta de estabilidad de estos países, algunas dictaduras, también terrorismo. Está el tema del petróleo, que es muy importante, ¿no? Hay intereses económicos y además hay interés en Rusia, ¿no? Ya hemos visto pues toda la catástrofe durante los últimos años desde la elección de 2016. China está en el centro del tapete. También se habla un poco de Europa porque Trump está amenazando también con iniciar una guerra comercial con Europa. Así que desafortunadamente no se habla mucho de Latinoamérica, no se habla tanto como se debería si tomamos en cuenta que cerca del 20% de la población de Estados Unidos proviene de Latinoamérica, y además de que hay una gran relación, ¿no? Una relación geopolítica y también económica. Ahora sí, ya una vez que estén establecidos los candidatos, bueno, Trump obviamente por el lado republicano y veremos quién es por el lado demócrata, sí va a volverse importante el tema de Latinoamérica, específicamente en Florida. Recordemos que la votación la decían los estados que se llama swing states, ¿no? Los estados competitivos, y Florida es el estado competitivo más grande de todo el país. De todos los estados que no se sabe quién va a ganar, Florida es el más grande y el más importante de esto. Cerca del 20% de la población también es de origen latinoamericano. Hay una importante población nicaragüense, como sabemos, ¿no? Y Miami juega un papel muy importante. Así que a medida que venga la campaña, vamos a estar oyendo más de Latinoamérica. Y si, por ejemplo, Bernie Sanders es el candidato, yo voy a estar muy interesado en saber qué dice él acerca de los dictadores que hay en Latinoamérica, ¿no? Últimamente ha dado mucho que desear con su postura defendiendo relativamente a Evo Morales. Incluso el domingo se le preguntó en el programa Meet the Press con Chuck Todd que por qué había defendido a Evo Morales, y él dijo de que porque hubo una participación militar, ¿no? Que lo sacó el ejército, lo cual es cierto, pero ignora las razones por las que se llegó a ese punto: el levantamiento popular, el hecho de que Evo Morales se había convertido en un dictador, violó la Constitución para reelegirse, bueno, prácticamente fotocopiando las violaciones constitucionales de Ortega, y además de eso se robó la elección. Entonces, él ignora todo eso, no sé si por desinformación o fanatismo, pero yo voy a estar muy interesado si él es el candidato en ver qué compromiso adquiere, porque a diferencia de Donald Trump, me parece que una persona más honesta, más seria. Sí tengo problemas con algunas posturas ideológicas de él desfasadas, pero me parece que si adquiere algunos compromisos con el partido y con el país, sí los cumpliría. Entonces voy a estar muy interesado en qué pasa si él es el candidato y también con el resto de los candidatos demócratas. Exactamente dentro de 5 meses es la convención demócrata para elegir su candidato a las presidenciales. ¿A quiénes ves en la final? Esa es la pregunta del trillón de dólares. Nadie sabe qué va a pasar. Las primarias de Estados Unidos son prácticamente un deporte. Te puedo decir que históricamente, bueno, incluso más que la del 2016 con los republicanos, que hay muchos candidatos, esta puede ser las primarias más enigmáticas que han habido porque hay muchos candidatos. Generalmente, después de Iowa y New Hampshire, todo el mundo se empieza a desbandar, empiezan los endosos, quedan 2 o 3 candidatos. No pasó precisamente en el 2016 con los republicanos, no está pasando con los demócratas, en parte porque Iowa y New Hampshire ya no son representativos. Sí han sido estados disputados. En el 16 ganó Hillary Clinton New Hampshire con menos de un medio punto porcentual. Iowa se fue al lado de los republicanos por 8 puntos, pero Obama la ganó 2 veces, así que han sido estados disputados muy pequeños, solo son 2% o menos de 2% de todos los votos, pero ya no son representativos.
y la contienda está muy cerrada, así que muchos candidatos van a continuar. Hoy en día continúan, bueno, Sanders, obviamente. Tenemos a Pete Buttigieg, que está en segundo lugar. No se le puede descontar, pero a largo plazo me preocupa que, bueno, el presidente más joven de la historia de Estados Unidos es Theodore Roosevelt, de 42 años. El presidente electo más joven es Kennedy, de 43. Otro de los más jóvenes, Clinton, con 45 años. Obama, 46. Y Pete Buttigieg solo tiene 38 años. Además de esto, no tiene muchas credenciales. ¿Sí? Es un tipo muy inteligente, estudió en Harvard, un veterano, pero es solo alcalde de un pequeño pueblo universitario, ¿no? de South Bend, Indiana, que es donde queda la Universidad de Notre Dame, la universidad católica más prestigiosa de Estados Unidos, pero no tiene las credenciales y me parece joven, así que creo que eso se va a hacer más notable a medida que avanza la primaria. Creo que no va a ser el candidato por esta razón, a pesar de su talento. Entonces sí va a seguir compitiendo. Luego tenemos a Amy Klobuchar, que dio la sorpresa, una senadora de Minnesota, uno de los estados claves para los demócratas, y en la zona del centro, así que ella puede ser competitiva, puede ser viable. Me parece que Elizabeth Warren se está desinflando, que había sido la favorita en algún momento, y ese voto se va a diluir, no se va a ir todo donde Sanders. Y Joe Biden es el gran enigma, ¿no? Debería ser un candidato fuerte. Él dice que no le ha ido bien porque su fortaleza es con el voto negro y con los latinos, y Iowa y New Hampshire no tienen este tipo de votantes, pero no sabemos si su apoyo es por la percepción de electabilidad que ha quedado derrumbada, ¿no? Después de perder, en el caso de New Hampshire, incluso con menos de 10 puntos, y en Iowa apenas pasó los 10 puntos, así que se puede derrumbar. Así que tenemos que tomar en cuenta también a Michael Bloomberg, ¿no? Bloomberg es un tipo muy estratégico, como sabemos, es una de las personas más ricas del mundo, tiene una fortuna de 60 billones de dólares, y él dijo: yo voy a dejar que los otros se peleen en los primeros 4 estados, que son, bueno, los que ya pasaron, Iowa, New Hampshire, y vienen también Nevada, que tiene muchos latinos y algo afroamericano, y South Carolina, que tiene mucho afroamericano. Entonces él dice: estos estados solo son el 4% de todos los votos, aquí se van a pelear todos, creyendo de que son muy importantes, y son importantes por el efecto mediático, pero él tiene una gran fortuna, ha gastado 300 millones de dólares en publicidad a través del país, está jugando en otra liga, entonces está dejando que los demás se desgasten, algunos se queden sin dinero. Por ejemplo, Amy Klobuchar, que quedó en tercer lugar, dio la sorpresa. Uno pensaría que tiene mucho futuro, pero no tiene dinero, no tiene estructura en otros estados, porque fue una sorpresa. Se necesita dinero y recaudar dinero para competir. Así que yo creo que Michael Bloomberg tiene posibilidades bastante fuertes. Bernie Sanders no se le puede descontar totalmente. En lo personal, yo no creo que va a ser el candidato. Me apuntaría más a tal vez Michael Bloomberg por el dinero, y también por el hecho de que los candidatos que están ahora no han logrado dominar. Cuando él entre en contención en marzo, el llamado Super Tuesday, que son cerca del 35% de los votos que se van a disputar ahí, él puede hacer que la gente diga: bueno, estos no lograron establecerse, vamos a apoyarlo a él. Así que creo que él tiene posibilidades. También diría Bernie Sanders, como te decía. Joe Biden no lo podemos descontar totalmente, y Pete Buttigieg técnicamente tiene posibilidades. En lo personal, creo que por su falta de credenciales no va a lograr llegar hasta el final, pero esos serían los candidatos. Hay mucha inseguridad. Creo que no hay un candidato que tenga el 50% de las probabilidades de ganar. Además de eso, la posibilidad de que haya una convención quebrada, como se dice, broken convention, están subiendo. Esto quiere decir que ningún candidato alcanza más de la mitad de los votos. Si esto pasa, técnicamente esta persona no es el candidato, y los delegados, incluso de otros candidatos, pueden empezar a negociar con otros para buscar un candidato, que incluso no necesariamente tiene que ser un candidato que haya competido, pero tenemos que tomar eso en cuenta. Cada vez aumenta la posibilidad de que ningún candidato llegue al 50%. Hay muchos que dicen que le estimaría mucho al partido si escogen a la persona que no tiene la pluralidad, o sea, que aunque alguien no llegó al 50%, se espera que escojan al que haya quedado en primer lugar con más votos. Así que hay mucha inseguridad, pero esos serían los principales candidatos. Vamos ahora, Julio, al lado republicano. El presidente Donald Trump, que ya es el candidato de los republicanos, fue absuelto en el juicio político en el Senado. Esta derrota de los demócratas augura una derrota de los demócratas en las presidenciales. ¿Qué tanto les afectará?
Pues yo diría que no hubieron muchas sorpresas aquí. Recordemos que el Senado está dominado, ¿no?, por el Partido Republicano, y desde que Trump llegó al poder, él ha venido, bueno, haciendo prácticamente lo que quiere con las leyes, ¿no? Incluso el día de ayer, a Roger Stone, su propio Ministerio de Justicia, recomendó una condena de entre 7 a 9 años por la colusión con Rusia, y Trump, apenas vio eso en las noticias, levantó el teléfono, llamó a Bill Barr, que el ministro de Justicia, y le dijo de que él no estaba de acuerdo con eso, entrometiéndose totalmente con ese poder, y ya el día siguiente dijeron de que no, que ya no se va a hacer esa recomendación, y los 4 procuradores, gente con mucha trayectoria desde el Departamento de Justicia a través de varias administraciones, renunciaron. Así que no es sorpresa que esto haya pasado. La población esperaba eso, de que fuese absuelto. Me parece que hay mucha radicalización, mucha polarización en el país. El que le crea a los republicanos solo ve medios republicanos, y con la tecnología hoy en día esto se va exacerbando, porque Facebook es un algoritmo, y si sabe que te gustan los medios de izquierda, solo te va a enseñar medios de izquierda. Si sabe que te gustan los de derecha, solo te va a enseñar la derecha. Así que cada quien vive su realidad, lamentablemente. Así que no hay mayor sorpresa por algunos moderados que pueden quedar. Pienso que sí puede haber causado un poco de alarma, ¿no?, la situación que se dio, pero a final de cuentas no me parece que augura la derrota de los demócratas. Como te mencionaba en la otra ocasión, desde la época de FDR, ¿no?, hace 80 años, solo han habido 2 presidentes electos que no han logrado reelegirse, Jimmy Carter y George W. Bush. Podemos meter a Henry Ford, pero Henry Ford nunca fue Gerald Ford nunca fue electo presidente. Él viene a suplantar a Nixon y también no logró quedarse en el poder. Entonces, generalmente los presidentes se logran reelegir y solo pierden si la economía está mal. En este caso, la economía de Estados Unidos ha estado estable, creciendo por 11 años, así que Trump debería estar en buena forma desde este lado, pero él tiene pues mucha oposición por su comportamiento con las minorías, con las mujeres, etcétera, y por también su trato a la justicia. Así que tiene vulnerabilidad, es más impopular que popular. Así que va a ser una elección sumamente cerrada, y creo que vamos a esperar hasta muy adentro de la noche para saber quién ganó. Y esto, yo creo que el resultado, que sí es importante en el Senado, era de esperarse. Algo que sí es una sorpresa hasta cierto punto es de que todos los demócratas votaron a favor de que Trump fuese removido, a pesar que habían 2 o 3 de estados republicanos que incluso pueden perder su reelección. Y además de eso, por primera en la historia, hubo un senador que votó a favor de que se remueva el presidente de su propio partido, y este senador es Mitt Romney, que en el 2012 era el principal líder republicano. Esto me parece que también le puede abrir los ojos a mucho en el momento de la elección. Así que también un resultado agridulce para Trump, aunque no, en lo general no es sorprendente. Van a estar buenas las apuestas para las presidenciales de noviembre. Como de costumbre, el mapa electoral hace las elecciones de Estados Unidos sumamente competitivas, ya que solo son el 10 o 20% de los estados que cuentan. Así que eso prácticamente te garantiza que todas las elecciones son inciertas. Así que esta no va a ser la excepción, y puede ser aún más cerrada que las anteriores. Muchas gracias, Julio, por haber estado una vez más con nosotros, y en el transcurso de aquí a noviembre seguramente volveremos a conversar para ver cómo se está moviendo la campaña presidencial en los Estados Unidos, y sobre todo ver cómo estarían afectando esos resultados a Nicaragua en una dirección u otra, o qué han dicho los candidatos respecto a la situación de nuestro país. Un placer, Héctor. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado una vez más con nosotros. Les esperamos el próximo viernes aquí en Platicandito.